Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Suárez Alonso. Gracias. Buenos días. Hace ya unos días, semanas o quizá meses, no lo recuerdo, vaticinó usted que esto precisamente iba a ocurrir. Que creo que fue cuando nos vimos aquí por lo de Harrio, profetizó usted que éramos tan descarados que íbamos a venir y traeríamos a Cangas. Pues sí, efectivamente, acertó usted. Somos muy descarados y hemos traído Cangas de Narcea. Y así ha sido, y solo le digo que todavía lo que nos queda, todavía, porque hasta que llegue la prevista fusión de áreas que usted prevé, nos quedan todavía otras 5 áreas más. Nos queda legislatura, no sé si mucha o poca, el destino y la voluntad del señor Fernández lo decidirán, pero sí suficiente para seguir nuestro periplo por las áreas 3, 4, 5 y las que toquen. Y usted nos deje. Me refiero a áreas. También le voy a decir que no podíamos hacer otra cosa, dado que lo primero que hizo usted no fue atender las demandas, al llegar a usted a la consejería, no fue atender las demandas de las áreas en sí, sino que anunció precisamente su fusión, ¿no? Y le puedo asegurar que el estado de los hospitales y la atención primaria, pediatría de las áreas sanitarias que hemos traído aquí hasta ahora, a Riondas y Harrio, era como mínimo preocupante. Ahora esta preocupación no solo ha disminuido, no sino que se ha alimentado y está, solo tiene que escuchar, enorme, ¿no? Rolliza. Para el curso que viene tendremos que volver a hablar de Riondas, no hace falta que profetice nada, ya se lo digo yo. Seguro que ya le han llegado a sus oídos las preocupaciones de los usuarios de la zona y no hace falta que yo le recuerde aquí y ahora reuniones que ha habido en el área. De Harrio, efectivamente, sé que le han llegado también rumores y bien que se ha encargado usted de reunir al personal, no en su nombre, sino con persona interpuesta, para tranquilizar y asegurarles que, por favor, dejen de dar guerra y que tengamos un verano en paz. Y, bueno, tendremos que pasar al área 2. En el área 2, las preocupaciones en septiembre de 2015 eran las mismas que ahora, pero con menos grasa, como ya dijimos antes, ¿no? A saber, la falta de profesionales en determinadas especialidades, no solo pediatría, y los contratos, digamos, basura, que se estaban ofreciendo a los que se querían quedar y que amenazaban con marcharse, como así ha sido al final. En los últimos días han salido a la palestra varias noticias acerca de la salida de profesionales después del último concurso de traslados, y la más notoria quizá fue la patética y lamentable llamada en prensa a contratar médicos de familia y pediatras de forma urgente y que no le ha dejado a usted precisamente en una buena situación, como imagen me refiero. Durante meses, y yo digo meses, se han venido mencionando por mí y por otros la lamentable política de personal que se ha llevado a cabo en el SESPA y en los últimos años, ¿no? Recientes en la memoria están las palabras que un responsable de la gerencia de área dijo, y esto doy fe, que si querías el contrato que se le ofrecía lo tomaba y si no lo dejaba, que pediatras precisamente era lo que sobraba en ese momento para contratar, ¿no? Otra frase oída durante la huelga 2012-2013, enero 2013, que se pudo oír en las negociaciones y en los momentos de máximos auge de la huelga, era olvídate de contratos de larga duración, interinidades y cuentos. O te pones a trabajar ya o no se te contratará ni de eventual, que lo que nos sobran son, y ponga usted la especialidad que sea, ¿no? Estas frases y otras lindezas son la expresión de una de las líneas de actuación de este Gobierno hasta ahora y que no era otra que los límites presupuestarios los iban a aplicar en personal. Y así fue. El maltrato producido a los profesionales sanitarios durante los últimos 10 años, y pongo una cifra quizá arbitraria, sin medir, pero en los últimos años seguro, con la pequeña isla de 2011, ha sido espectacular. Y lo ha sido en toda la región, pero particularmente en las áreas sanitarias periféricas. En las áreas periféricas, con especial mención hoy a la del área 2. Si de lamentable es y ha sido la política de personal, de la que ya hemos hablado aquí anteriormente en cuanto a las otras áreas, lamentable es la de inversiones en hospital y equipamiento sanitario, ya sea mobiliario, ya sea inmobiliario.
Del mobiliario podríamos preguntar por la ansiada y prometida torre de la paroscopia en el Hospital Carmen Isabel Ochoa, la actual es antidiluviana, ya se lo digo yo, con esa operaba yo en el año 2006 en Arriondas. Se colocó una lámpara de quirófano también, se quiso poner como una inversión de futuro, cuando en realidad lo que hacía era cambiar lo anterior, que ya había muerto de éxito. Del prometido y comprado ya adquirido escáner del que nada saben todavía en el hospital y que se dice que ha costado no sé cuántos miles de euros, pero la casa no lo va a poner hasta que no le digan cómo se va a pagar, ya sea por leasing, por renting o por casting, ¿no? El caso es que todavía no está en Cangas el citado escáner. En el aspecto inmobiliario, hablar de las instalaciones hospitalarias en sí, actualmente el edificio del hospital se encuentra al máximo de su capacidad de uso, siendo así y todo claramente insuficiente, y durante estos años se han aprovechado patios interiores, pasillos, se han ocupado salas de espera, baños, todo ello para poder crear una unidad, por ejemplo, de cirugía ambulatoria medianamente funcional. Las consultas de especialidades de medicina interna, digestivo, por ejemplo, van cambiando de lugar según el día en que se funcionen para poder repartir así espacio entre todos, ya que no hay espacio. Y todo ello, ¿por qué es así? ¿Por qué no hay espacio? Y tal? Pues sencillamente porque el hospital está ocupado, entre comillas, por el centro de salud, ¿no? Que es el único caso conocido por mí en España. Hace ya 4 legislaturas, 15 años, que el Partido Popular de Cangas presentó la primera moción en el Pleno Municipal para que el Ayuntamiento de Cangas de Narcea pusiese a disposición del entonces Insalud los terrenos apropiados en la villa para la construcción de un centro de salud y dar cumplimiento a un acuerdo firmado entre la Consejería de Salud del Principado y el propio Insalud. Por aquel entonces era director general del Insalud el señor Alberto Núñez Feijóo, que tenía tanta dotación y que tenía este acuerdo tanto dotación presupuestaria como temporalización para ejecutarla de forma definida, muy bien definida. Desgraciadamente no dispusimos de responsabilidad de gobierno nosotros y entonces no se realizó, sencillamente. Existían en total una veintena de localidades asturianas que entraban en ese acuerdo, algunas contando con menor presupuesto y con temporalidad más larga entonces, que no se durmieron y hoy ya disfrutan de su centro de salud. Por ejemplo, sin ir más lejos, Tineo. Otras, que ni siquiera entonces figuraban en el acuerdo, también pueden hacer hoy lo mismo, Pola de Allande, sin ir más lejos. Cuando, tras numerosos avatares más o menos oscuros y oportunistas, expropiaciones incluidas, se consiguió disponer de la finca de la Cortina, de unos terrenos y cederlos a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, ya con las competencias transferidas, se retrasa sospechosamente el inicio de la construcción del centro de salud y bien, y hasta esas estamos. Hoy en día se niega, por supuesto, que hubiera dicha promesa, pero bueno, a usted lo que le condena en este caso es los datos en prensa, o sea, cómo se prometió ese centro de salud, cómo se anunció, cómo desde SOGEPSA, que fue donde se hicieron las expropiaciones para la limpieza de la finca en sí, se dijo que aquello estaba previsto para equipamiento sanitario. Bien, ¿qué ocurre hoy con el centro de salud? Pues que ahí sigue como contábamos. Existe dentro del propio centro de salud existe un problema serio de espacio, no hay salas de espera, no hay consultas, no hay espacios suficientes, impidiendo el normal desarrollo de la actividad de un centro de salud al uso. ¿Quiere usted decirme, por ejemplo, cómo es que en el centro de salud de Cangas de Narcea se desarrolla la misma actividad y en las mismas condiciones que, por ejemplo, en el vecino centro de salud de Tineo, que se construyó, ya le digo, con la misma orden y presupuesto que el que no se construyó en Cangas de Narcea? Que, por cierto, también estaba en la lista esta que le pasó. ¿Quiere usted decirme que las consultas de enfermería no tienen que alternarse, reduciendo así el tiempo de cada hora para poder desarrollar su actividad? Por otro lado, el acceso al centro de salud no existe en la práctica al piso superior. Hay que entrar al hospital Carmen Isabel Ochoa para poder subir al primer piso del centro de salud, sin contar ya con el propio acceso al hospital centro de salud, que se encuentra a 1,5 kilómetros del centro urbano. 21 minutos caminando, pero midí en el Google Maps. Bien, ya tenemos un diagnóstico. Mientras usted nos quiera negar que son necesarias unas nuevas instalaciones para el centro de salud, pues me parece que mal van a vender usted esta decisión. Vamos, no la van a vender ni en el Comic Con, esa reunión de frikis de Star Trek, Star Wars, de otras fantasías. Teniendo así el diagnóstico, esto es pésima política de personal desde hace 3 legislaturas, torticera política de inversiones en atención primaria, mentiras o medias verdades, vamos a decirlo, en cuanto a las inversiones hospitalarias, etcétera. ¿Qué responsabilidad tiene usted de esto? Pues toda, porque sencillamente, mientras no acepte usted que ha heredado una situación lamentable y no acepte usted que hay que empezar de cero con otra política, pues la responsabilidad es suya, solo suya.
niegue usted la recepción de esta herencia, plantee una nueva actitud de la consejería que niegue la anterior, o si no, acepte usted esta responsabilidad que le dejo ahora, pague el impuesto de sucesiones que veíamos antes y díganos que todo va a seguir igual. Gracias. Gracias. Precisando. A ver, aquí no venimos a discutir nada. Aquí venimos a que nos cuente usted las cosas que nosotros le preguntamos. Eso partiendo de cuestión previa. Si quiere discutir, me llama un día y discutimos todo lo que quiera. Pero aquí, a escucharle usted. No entiendo tampoco qué pasa para que nunca entienda usted nada de lo que yo le planteo, porque le hablo de la política de contratación, de la política personal, y me viene usted con los traslados de los profesionales. Sí, precisamente los traslados de los profesionales son los que han ocurrido, son los que han ocasionado que haya una falta de profesionales en las salas que no van no se ocupan debido a que los contratos que se ofrecen en esos lugares no se realizan con la, digamos, finura suficiente. Me habla usted de que si conoce algún hospital. Pues sí, yo trabajé en el hospital de Coria en Cáceres, Extremadura, y precisamente atendía incluso menos población que la de Cangas de Narcea y tenía más servicios que el de Cangas de Narcea. Luego se pone a hablar de Madrid y esas otras cosas. Bueno, no me va a acreditar usted que hay más de 20 hospitales de Madrid. Bueno, mejor no lo mencionamos. Tengo la relación ahí, si quiere luego se la paso. En cuanto a lo que me ha respondido usted, bueno, que es nada, entre el cero y lo que me ha respondido usted, pues no hay nada, la verdad. Con seguridad casi con seguridad le puedo asegurar que lo que estoy viendo es que está usted aplicando en Cangas de Narcea el famosísimo plan director de inversiones del área de salud 2 de Asturias de 2010. Aquí venía, y aquí precisamente en este documento venía, aquí lo tengo, informe final, todas las actuaciones que está usted desarrollando y todo lo que me ha contado de los habitantes de la tal, precisamente en él venían. Esto tuvo una contestación, por supuesto, impresionante entre la población de Cangas de Narcea y rápidamente ustedes lo negaron y lo retiraron. Pero ahora lo están aplicando a la chita callando. Se hablaba entonces de aquí que había en el plan de disminuir las camas hospitalarias de 103 actuales a 81 en total, de pasar las actuales especialidades existentes en cardiología, neumología, nefrología y digestivo a que fueran plantilla de LUCA y que se desplazarían al hospital en vez de estar en el hospital permanentemente. Hablaba de que especialidades como oftalmología, otorrinolaringología y urología también pertenecerían a LUCA y se desplazarían para cirugía ambulatoria, nada más. Las urgencias quirúrgicas de estas especialidades se derivarían también a LUCA, se diferenciaría, se separaría a las poblaciones de Tineo y Cangas de Narcea, puesto que la evolución era distinta. Bueno, más, que por supuesto ustedes llegaron a negar, debido precisamente a la contestación tan fuerte que hubo en la zona. Y bien, con todo esto usted no me ha aclarado nada y me obliga, y ya le anuncio desde este momento, que habrá una moción subsiguiente a esta interpelación, en la cual, como único punto, se va a ser, para empezar, que solicitaremos, y si la Cámara lo aprueba, así será, la realización de un nuevo centro de salud en Cangas de Narcea. Gracias.